¿Qué es realmente el pecado desde la perspectiva de la Biblia? En el sistema religioso no hay claridad sobre lo que realmente significa pecado. Algunos podrían definirlo como algo que te hace sentir culpable. El problema con esto es que las personas no siempre se sienten culpables por sus acciones y por lo tanto pueden pensar que no están pecando. Hay tanta distorsión sobre el correcto significado de pecado incluso entre los creyentes en el Mesías. La concepción de lo que es pecado puede variar, pero la Biblia nos da una clara definición de lo que es pecado. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí dice que pecado por definición bíblica es transgresión o violación de la ley, que en hebreo es Torah. La palabra pecado en hebreo es hatá, en griego es hamartía, y ambas tienen una raíz que significan lo mismo, errar en el blanco. El blanco significa el propósito que el Eterno tiene para cada ser humano. El propósito es ser imagen y semejanza del Creador en el mundo. Génesis 1:26. Entonces dijo el Eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ser creado a la imagen y semejanza del Eterno significa que nos ha otorgado la capacidad de reflejar su carácter y su naturaleza. Es la capacidad de reflejar su amor, su justicia, misericordia, su sabiduría, su santidad. Llevamos en nosotros mismos la huella de lo divino. El problema es que el ser humano es propenso a comportarse de forma contraria con su propósito. Erramos cuando nuestro comportamiento no refleja el carácter del Eterno. Ahora, si pecar es errar en el blanco, lo contrario sería dar en el blanco. Y existe una palabra hebrea para esto. La palabra es yará. Yará en hebreo significa dar en el blanco. Y de esta palabra deriva otra, la palabra hebrea Torah, que en la traducción de la Biblia aparece como ley, pero su verdadero significado es instrucción o dirección. Esto quiere decir que es en la Torá donde encontramos las instrucciones para cumplir con nuestro propósito, y por eso la Biblia dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si pecado es transgresión de la ley, quiere decir que obedecer la ley es la manera de evitar caer en pecado. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, en el Mesías, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Alguien que vive en sintonía con las enseñanzas y el carácter de Yeshua no violará los mandamientos de la Torá, pero quien tiene una vida de pecado porque rechaza, ignora o desconoce la Torá, aunque se diga a sí mismo creyente en el Mesías, en realidad no tiene una verdadera comprensión de quién es Yeshua ni de su enseñanza, porque muchos no lo saben, pero Yeshua enseñó y vivió conforme a la Torá. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres.